Buenas tardes muchachos, ¿cómo se encuentran? En esta continuación de la guía lo que vamos a hacer es la actividad 3.2, que son actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. Entonces, esta actividad se hace con acompañamiento del instructor, es decir, ustedes van a hacer aquí la siguiente actividad. Luego de la identificación de la idea del proyecto, es decir, yo debo pensar en una idea de proyecto para trabajar durante la formación. Es decir, ¿qué podría yo sistematizar que me pueda servir como proyecto en esta etapa de formación? Entonces les voy a dar un ejemplo. Imagínense ustedes que en sus casas o un vecino suyo montó una empresa de domicilios. Entonces, tomemos en cuenta la situación actual. Entonces, una empresa de domicilios necesita, por ejemplo, tener el listado de clientes, recepcionar las peticiones, saber a dónde llega, saber cuántos domicilios hizo, cuánto está ganando al día. Entonces, toda esa información yo la puedo sistematizar y yo puedo ofrecer el servicio a través de Internet. Entonces, miren que esto ya se convierte en una idea, ¿sí? Una idea de proyecto que ustedes pueden trabajar, pero no necesariamente tiene que ser domicilios. Cada quien conoce diferentes tipos de actividades o trabajos alrededor de sus casas o alrededor de ustedes. Por ejemplo, en mi caso, un hermano mío trabaja con una empresa de estudio de suelos. Entonces, él necesita registrar todos los datos cuando hace estudios de suelos, ¿sí? Otro familiar mío vende, por ejemplo, artículos para el aseo. Entonces, él posiblemente necesite un sistema que le permita registrar el inventario de los artículos de aseo y poder venderlos, ¿sí? O por ejemplo, otra persona que tenga una tienda y que en la tienda, aparte de vender de contado, venda a crédito. Entonces él necesitaría un sistema donde pueda tener presente quién le debe, cuánto debe cobrar, qué tipo de crédito dio y llevar un control adecuado. Al final hacer un informe. Todo esto se hace con el fin, cuando yo hago un sistema, se hace con el fin de poder tener los datos organizadamente y poder acceder a ellos de manera rápida y eficiente y confiable. Es decir, que la información que yo saco es real, es verídica y no tiene errores. Por eso, ustedes deben pensar en esta actividad qué idea de proyecto van a aplicar. Entonces, como primer paso, identificación de una idea de proyecto a trabajar. Después de que ya hayan identificado esa idea de proyecto que van a trabajar, se pasa a una formulación de esta idea, ¿sí? Yo cuando tengo una idea, lo mejor que puedo hacer es documentarla para que no quede en el aire, para que tenga claro hacia dónde voy o cuál es el objetivo final que quiero hacer con este proyecto, ¿sí? Entonces ustedes van a tener como material de apoyo este documento llamado EB1, formulación del proyecto, y está en presentación. Esta es una explicación de cómo se formula un proyecto. Entonces ustedes van a tener que empezar a aplicar las normas APA. Las normas APA son las normas para proyectos, ¿sí? Para presentar proyectos. Yo les voy a facilitar a ustedes en el chat grupal el documento que les explica cuáles son las normas APA. Ahora sí, ¿cómo se hace o cómo se formula un proyecto? Entonces, este archivito es el que ustedes ven a continuación, ¿sí? Lo primero que deben hacer ustedes es colocar un título del proyecto. El título del proyecto debe aportar información sobre el tema, ¿sí? El título, cuando usted lea el título del proyecto, debe darle una idea global de qué es lo que usted va a hacer, ¿no? Sobre el tema o el problema o instituciones que participan en el proyecto. Incluso ustedes pueden colocar en el título del proyecto en dónde se va a aplicar. Un ejemplo, desarrollo de una aplicación para domicilios en el municipio de Puerto Asís. Ese sería un ejemplo. Las formas de seleccionar o de, digámoslo así, de clasificar un título es por síntesis, por asociación y por oposición. Perdón, oposición, sí, está bien. El título sirve para diferenciar el proyecto de otro, es decir, para que se identifique su proyecto
a diferencia del compañero, ¿sí? Y para caracterizar su temática y enunciar el contenido del proyecto. O sea, al leerlo ya debemos saber de qué va a tratar. Bueno, ustedes deben hacer, seguido del título, un planteamiento del problema. Planteamiento del problema es importante, es donde ustedes van a indicar que hay un problema y que se debe solucionar y que esa es la razón por la cual van a hacer el proyecto. Un proyecto no se puede hacer así porque así, debe solucionar una problemática. Entonces aquí se explica la naturaleza del proyecto y para lo cual se debe tener en cuenta lo que está aquí a continuación. El siguiente punto a tener en cuenta cuando ustedes estén resolviendo esta pregunta, ¿cierto? Es preguntar, ¿cierto? ¿Qué es lo que se quiere solucionar? Debe ser concreto lo que ustedes coloquen ahí, no debe dar mucha redundancia. Hay personas que se dedican a escribir cuando van a narrar el problema y se dedican a escribir y vueltas y en realidad no lo hacen. No llegan concretamente y a veces con 2 palabras basta para decir qué es lo que quiero hacer. Se recomienda hacer una descripción clara, completa y precisa del problema, ¿cierto? Y el problema que ustedes vayan a hacer debe estar justificado por un diagnóstico previo del entorno. Entonces ustedes, aparte del problema, van a hacer una justificación. Muy importante, una justificación donde ustedes van a decir, aparte que existe el problema, ¿cuál es la razón que usted encuentra de que se deba solucionar ese problema? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un software para domicilios, el problema es que se debe registrar, ¿cierto? Se debe registrar los domicilios, se debe tener un control, pero la justificación sería ¿cuál? Pues que estamos en una situación complicada donde la gente ha optado por solicitar los servicios a través de internet. Entonces esa sería una justificación apropiada. Entonces aquí en la siguiente página ustedes van a ver un ejemplo para que ustedes se basen cuando estén haciendo la formulación del problema y la